¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa? Hoy conocerás a una mujer que fue traicionada delante de todos y silenciada durante años. Pero esa noche, algo dentro de ella finalmente despertó. Y te invito a quedarte hasta el final, porque esta historia es sobre renacer donde todos esperaban que se hundiera. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la mansión de los Alameda Sampaio se alzaba imponente en la zona de Recoleta, en Buenos Aires, con sus 3 plantas de mármol claro, jardines diseñados por paisajistas renombrados y portones de hierro forjado, que separaban aquel mundo de apariencias del resto de la ciudad. Era una noche de viernes, a finales de abril, y el salón principal brillaba con lámparas de cristal que reflejaban la luz dorada sobre las decenas de invitados que circulaban entre las mesas decoradas con arreglos de rosas blancas y champán francés servido en copas que costaban más que el salario mensual de muchas familias argentinas. Elena Alameda Sampaio observaba todo en aquel salón con una mezcla de familiaridad y distanciamiento. A sus 38 años, conocía cada rincón de aquella mansión, cada cuadro colgado en las paredes, cada mueble de época que decoraba los pasillos. Pero aquella noche, vistiendo un vestido de seda color crema que ella misma había elegido justamente por ser discreto, por no llamar la atención, por permitirle pasar casi desapercibida en medio del lujo y la ostentación, Elena sentía que algo era diferente. Había una tensión en el aire que no lograba identificar, un peso invisible que oprimía su pecho y hacía que su corazón latiera un poco más rápido de lo normal. La fiesta celebraba los 75 años de Sebastián Alameda, Sampaio, el patriarca de la familia, un hombre que había construido un imperio en el sector inmobiliario y que era respetado y temido en igual medida por todos los que lo conocían. Elena estaba casada con Rodrigo, el hijo mayor de Sebastián, y durante 12 años había desempeñado el papel de esposa perfecta, anfitriona impecable y nuera dedicada. 12 años organizando cenas, recibiendo a clientes importantes, sonriendo para fotógrafos de sociedad y manteniendo la casa funcionando como una máquina bien engrasada, siempre entre bastidores, siempre discreta, siempre a la sombra. Rodrigo Alameda Sampaio era lo opuesto a su esposa. Alto, de cabello negro siempre perfectamente peinado, sonrisa seductora y una confianza que rozaba la arrogancia, circulaba por el salón como quien desfila en una pasarela. A sus 42 años, Rodrigo era el vicepresidente de la empresa familiar y todos sabían que era solo cuestión de tiempo hasta que asumiera completamente el mando de los negocios. Era carismático, sabía exactamente qué decir a cada persona, cómo hacer chistes que provocaban carcajadas y cómo adular los egos correctos en el momento justo. Y esa noche estaba particularmente radiante, gesticulando animadamente mientras conversaba con un grupo de empresarios cerca del bar. Elena tomó una copa de agua con gas de una de las bandejas que circulaban por el salón. No bebía alcohol en eventos como aquel porque necesitaba mantener la mente clara, necesitaba estar atenta a los mínimos detalles, garantizar que todo saliera perfectamente. Era su trabajo invisible, la función que nadie reconocía, pero que todos esperaban que ella cumpliera sin fallos. Miró a su alrededor buscando a la ama de llaves para confirmar que la cena sería servida a la hora planeada, cuando sus ojos se toparon con una escena que le revolvió el estómago. Rodrigo estaba junto a una mujer que Elena reconoció inmediatamente, Julia Torres, 32 años, abogada corporativa, cabello pelirrojo impecablemente cepillado, cayendo en ondas sobre sus hombros desnudos, vestido rojo ceñido que parecía haber sido pintado en su cuerpo, tacones altísimos y una sonrisa que Elena solo podía describir como depredadora. Julia trabajaba en el departamento jurídico de la empresa hacía 3 años, y Elena siempre había sentido que había algo mal en la forma en que aquella mujer miraba a Rodrigo, en la forma en que encontraba excusas para aparecer en reuniones familiares, en cenas de negocios, en eventos sociales.
Pero ver a Julia allí en aquella fiesta, entrando en la mansión de la familia Alameda Sampaio como invitada, circulando por el salón con la soltura de quien se sentía en casa, era algo completamente diferente. Y lo que lo hacía aún más doloroso era la forma en que Rodrigo se comportaba junto a ella. Él reía demasiado fuerte. Le tocaba el brazo con una intimidad que era imposible ignorar. Se inclinaba para susurrarle algo al oído mientras ella sonreía con aquel aire de complicidad que hizo que Elena sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tía Beatriz apareció al lado de Elena, una mujer de 60 y tantos años, cabello gris recogido en un elegante moño, vestido azul marino y una mirada que no perdía nada de lo que sucedía a su alrededor. Beatriz era hermana de Sebastián y la única persona en la familia que siempre había tratado a Elena con verdadero afecto y respeto. «Tía Beatriz», murmuró Elena sin apartar los ojos de Rodrigo y Julia. «¿Usted sabía que ella estaría aquí hoy?» Beatriz siguió la mirada de su sobrina política y su rostro se endureció imperceptiblemente. «Me enteré anoche. Tu suegro autorizó a Rodrigo a invitar a algunos empleados de la empresa. Al parecer ella estaba en la lista». Elena sintió las uñas clavarse en la palma de sus manos. Durante años había tragado pequeñas humillaciones, comentarios sutiles, miradas de lástima de otras esposas que sabían o sospechaban de la infidelidad de Rodrigo. Pero aquello era diferente. Aquello era una declaración pública, una falta de respeto tan flagrante que Elena apenas podía creer que estuviera sucediendo allí, en su casa, delante de toda la familia y de los amigos más cercanos. «Respira, querida», susurró Beatriz, tocando suavemente el brazo de Elena. «No les des la satisfacción de verte perder el control aquí». Elena asintió, pero sus manos temblaban. Colocó la copa sobre una mesa cercana porque tenía miedo de dejarla caer. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, necesitaba un momento para procesar aquella situación absurda. Pero antes de que pudiera alejarse, Julia la miró directamente desde el otro lado del salón. Fue una mirada deliberada, calculada, casi desafiante. Y entonces, para horror de Elena, Julia comenzó a caminar en su dirección, con Rodrigo siguiéndola justo detrás. «Miren quién está aquí», dijo Julia con una sonrisa que no llegaba a los ojos, deteniéndose justo delante de Elena, la anfitriona de la noche. «Elena, ¿verdad? ¡Qué fiesta tan maravillosa! Felicidades por la organización». Había algo en el tono de Julia que hizo que Elena se erizara. No era exactamente grosero, pero había una capa de sarcasmo mal disimulado, una sugerencia de superioridad que dejaba claro que Julia no la veía como una igual, sino como alguien a quien ella ya había superado. «Gracias», respondió Elena manteniendo la voz firme, aunque sentía el corazón martilleando contra sus costillas. Rodrigo se acercó, colocando la mano en la espalda de Julia en un gesto que era demasiado íntimo para ser inocente. «Elena, necesito que resuelvas un asunto en la cocina. La chef te estaba buscando». Era una mentira descarada. Elena lo sabía porque acababa de hablar con la chef minutos antes. Rodrigo estaba intentando apartarla, quitarla del camino para poder continuar su desfile con la amante, sin la presencia inconveniente de la esposa. «La cocina está bajo control», dijo Elena mirando directamente a su marido. «No hay nada que necesite mi atención en este momento». La sonrisa de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Bueno, entonces disfruta de la fiesta. Julia y yo vamos a saludar. Algunos clientes». Se alejaron y Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Beatriz le sujetó el brazo con firmeza. «Vamos a tomar aire, querida, solo por un minuto». Pero antes de que pudieran moverse, un hombre apareció a su lado. Rafael Sampaio tenía 35 años, era primo lejano de Rodrigo, hijo de un tío que se había mudado al sur del país décadas atrás. Rafael rara vez aparecía en eventos familiares, vivía en Córdoba donde trabajaba como arquitecto, y Elena apenas lo conocía. Era alto, de hombros anchos, tenía una presencia tranquila pero firme, ojos castaños atentos y una expresión seria en el rostro. «Tía Beatriz», saludó con un asentimiento de cabeza, luego miró a Elena.
Disculpen que me entrometa, pero ¿están bien? Parece que hubo algún tipo de incomodidad. Beatriz intercambió una mirada rápida con Elena antes de responder. Estamos bien, Rafael, gracias por preguntar. Rafael no pareció convencido, pero no insistió. Solo asintió y se alejó, aunque Elena había notado que le lanzó una mirada larga y reprobatoria en dirección a Rodrigo y Julia antes de darse la vuelta. La cena fue servida puntualmente a las 9 de la noche. Las mesas estaban dispuestas en 1900 forma de U en el salón principal, con Sebastián sentado en la posición central, flanqueado por su esposa Aurora, una mujer elegante de 70 años que rara vez hablaba, pero observaba todo con ojos afilados. Elena debería haber estado sentada al lado de Rodrigo, como siempre sucedía en esos eventos, pero cuando llegó a su silla, descubrió que Julia había sido posicionada entre ella y su marido. Fue un cambio deliberado en el arreglo de los lugares que Elena había planeado personalmente. Alguien había movido las tarjetas de identificación. Elena miró a Rodrigo buscando alguna señal de vergüenza o disculpa, pero él simplemente sonrió y le acercó la silla a Julia para que se sentara, ignorando completamente a su esposa. Elena se sentó en silencio, sintiendo la mirada pesada de Beatriz del otro lado de la mesa. Rafael también estaba observando la escena, y por la expresión en su rostro, había entendido perfectamente lo que estaba sucediendo. La cena transcurrió en una niebla de conversaciones educadas y risas forzadas. Elena apenas tocó la comida, solo empujaba la comida por el plato mientras escuchaba a Julia dominar la conversación a su alrededor, haciendo comentarios sobre viajes internacionales, restaurantes con estrellas Michelin y vinos caros. Era como si estuviera marcando territorio, dejando claro a todos que no era solo una invitada cualquiera, sino alguien que pertenecía a aquel mundo, a aquella familia, a aquella vida. Cuando se sirvieron los postres, Sebastián se levantó para dar un breve discurso agradeciendo la presencia de todos. Habló sobre familia, tradición y legado, y Elena sintió cada palabra como una puñalada. ¿Qué familia era aquella que permitía una situación como la que estaba sucediendo justo debajo de su nariz? ¿Qué tradición era aquella que valoraba más las apariencias que el respeto y la dignidad? Después del discurso, los invitados comenzaron a levantarse y circular nuevamente por el salón. Una banda de jazz en vivo comenzó a tocar y algunas parejas se dirigieron a la zona reservada para bailar. Elena se levantó rápidamente, necesitando desesperadamente un momento a solas, pero Julia fue más rápida. Elena, la llamó con aquel tono falso de simpatía. ¿Qué vestido tan interesante has elegido para hoy? Interesante. La palabra flotó en el aire cargada de veneno. No era un cumplido, era claramente una crítica disfrazada. Es sencillo pero elegante, respondió Elena manteniendo la compostura. Sencillo es una buena palabra, asintió Julia mirando a Elena de arriba abajo con desdén mal disimulado. Aunque yo personalmente creo que en ocasiones como esta, la esposa del vicepresidente de la empresa debería brillar un poco más. Al fin y al cabo, representas a la familia, ¿no? Elena sintió que la sangre le subía al rostro. Aquello no era solo un comentario malintencionado, era una humillación pública deliberada. Varios invitados cercanos habían dejado de conversar y estaban claramente prestando atención al intercambio de pullas. «Me represento a mí misma», dijo Elena con una firmeza que la sorprendió, «y elijo vestirme de acuerdo con mi propio gusto, ¿no? Para satisfacer expectativas ajenas». Julia soltó una risita que sonó cruel. «Claro, claro, cada uno con su estilo, ¿verdad? Algunas mujeres prefieren pasar desapercibidas». Fue en ese momento cuando Julia dio un paso hacia adelante, aparentemente para acercarse a Elena, pero de forma tan abrupta que la copa de vino tinto que sostenía en la mano se inclinó peligrosamente. Elena vio todo suceder en cámara lenta, el líquido rojo oscuro saliendo de la copa, volando por el aire, y luego esparciéndose sobre el tejido crema de su vestido como una herida abierta. Todo el salón pareció congelarse. Las conversaciones cesaron. La música siguió sonando, pero parecía distante, amortiguada. Elena miró hacia abajo, viendo el vino esparcirse por el tejido, manchando, arruinando,
destruyendo. No era solo un vestido, era la última gota en años de humillación silenciosa. Julia se llevó la mano a la boca en un gesto teatral de shock. «Vaya, qué torpe soy. Lo siento muchísimo, Elena. Fue completamente sin querer». Pero no había sido sin querer. Elena había visto el movimiento, había percibido la inclinación deliberada de la muñeca, el ángulo calculado. Aquello había sido a propósito, premeditado, cruel. Rodrigo se acercó rápidamente, pero no fue para consolar a su esposa, fue para proteger a Julia. «Fue un accidente», dijo él lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Julia no lo hizo con mala intención. Son cosas que pasan». Elena miró a su marido incrédula. Él estaba mintiendo. Delante de todos, él estaba eligiendo proteger a la amante en lugar de defender la dignidad de su esposa. Era la confirmación final de todo lo que Elena había sospechado, temido e intentado negar durante meses. «No fue un accidente», dijo una voz masculina firme detrás de Elena. Todos se giraron. Rafael Sampaio estaba allí, de pie, con una expresión de indignación en el rostro. «Yo vi exactamente lo que pasó. Esa señorita le tiró el vino deliberadamente al vestido de Elena». Julia se volvió hacia Rafael con los ojos centelleando. «¿Cómo se atreve a acusarme de algo así? Ya pedí disculpas. Fue un accidente». «No lo fue», insistió Rafael dando un paso adelante. «Y todos aquí lo saben. Lo que no entiendo es cómo alguien puede tener la audacia de hacer esto en la casa de la persona a la que está humillando». El salón estalló en murmullos. Invitados comenzaron a alejarse o acercarse, dividiéndose entre los que querían ver el enfrentamiento y los que preferían fingir que nada estaba sucediendo. Beatriz apareció al lado de Elena, colocándole un chal sobre los hombros de su sobrina y lanzándole una mirada fulminante a Rodrigo. «Esto es absurdo», comenzó Rodrigo, pero Rafael lo interrumpió. «Lo que es absurdo es la falta de respeto que se está demostrando aquí. Esta es la casa de Elena tanto como es tuya, Rodrigo. Y si no puedes ver lo que está pasando justo debajo de tu nariz, entonces quizás sea hora de que alguien te lo señale. Tú no tienes nada que ver con esto, Rafael», dijo Rodrigo con la voz baja y amenazadora. «Sugiero que te retires y dejes que la familia resuelva sus asuntos internos». «¿Familia?», Rafael soltó una risa amarga. «¿Qué parte de esta situación tiene que ver con familia? Un hombre que trae a su amante para humillar a su propia esposa delante de todos no entiende nada sobre el significado de esa palabra». Las palabras de Rafael resonaron por el salón como un trueno. Ahora ya no había forma de fingir, de esconder, de mantener las apariencias. La verdad había sido dicha en voz alta, clara e inequívoca. Julia miró a Rodrigo esperando que él la defendiera, que negara la acusación. Pero Rodrigo estaba pálido, los ojos moviéndose nerviosamente entre los invitados que los observaban con una mezcla de shock y curiosidad mórbida. Beatriz sujetó a Elena firmemente por el brazo. «Vamos a salir de aquí, querida. No tienes por qué pasar por esto». Elena dejó que su tía la guiara fuera del salón, con Rafael siguiéndolas de cerca como un guardián silencioso. Caminaron por el largo pasillo que llevaba a la biblioteca, lejos del ruido, lejos de las miradas, lejos de aquella pesadilla. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Elena finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Beatriz la abrazó mientras Rafael se alejaba educadamente para darles privacidad, pero permaneciendo cerca de la puerta como si estuviera montando guardia. Durante largos minutos, Elena solo lloró, liberando años de dolor, humillación y silencio forzado. Cuando finalmente pudo hablar, su voz estaba ronca. «Me faltó el respeto en mi propia casa, tía, delante de todos». «Lo sé, querida», murmuró Beatriz acariciando el cabello de Elena. «Lo sé, y siento mucho que haya llegado a este punto». «¿Por qué, tía?». Elena se apartó mirando a la mujer mayor con desesperación. «¿Por qué aguanté tanto tiempo? ¿Por qué dejé que llegara hasta aquí?». Beatriz sujetó el rostro de Elena entre las manos. «Porque eres fuerte, porque creíste en el matrimonio, en la familia, en las promesas que se hicieron. Pero fuerza no significa aceptar ser destruida, Elena.
Hay una diferencia entre ser fuerte y ser un felpudo. Rafael se acercó hesitante. Disculpen que me entrometa, pero ella tiene razón. Lo que pasó allí fue inaceptable. Y digo más, no fue solo el comportamiento de Julia lo que fue horrible. Fue la complicidad de Rodrigo, la forma en que él eligió protegerla a ella en lugar de a ti. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Todos lo sabían, ¿verdad? Todos sabían lo del romance y nadie me dijo nada. No todos lo sabían, corrigió Beatriz. Y los que sospechaban probablemente no tuvieron el valor de decirlo. Es más fácil fingir que no se ve que confrontar la verdad. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente y Rodrigo entró, con Julia justo detrás. La audacia de ellos al perseguir a Elena hasta allí, al no darle ni siquiera unos minutos de paz, hizo que Rafael diera un paso adelante instintivamente, posicionándose entre ellos y Elena. «Necesitamos hablar», dijo Rodrigo ignorando a Rafael por completo. «Elena, estás haciendo un escándalo innecesario». Julia ya pidió disculpas. «Fue un accidente». «No fue un accidente», repitió Elena, pero ahora su voz era diferente. Ya no era la voz temblorosa de una víctima, era la voz firme de alguien que había llegado al límite. Y aunque lo hubiera sido, el problema no es solo el vino en el vestido, Rodrigo. El problema es todo. Es que traigas a tu amante a nuestra casa. Es que me faltes el respeto delante de toda la familia. Es que mientas descaradamente para protegerla a ella en lugar de a mí. Julia dio un paso adelante con los ojos brillando de rabia mal contenida. «Miren nada más», la santita finalmente encontró su voz. «¡Qué novedad! Sabes, Elena, quizás si hubieras prestado más atención a tu matrimonio en lugar de obsesionarte con ser la anfitriona perfecta, tu marido no habría necesitado buscar compañía en otro lugar». Fue Beatriz quien respondió, con una voz helada que Elena nunca había oído antes. «Joven, le sugiero encarecidamente que se retire antes de decir algo de lo que se arrepentirá. No tiene idea del lío en el que se está metiendo». Julia abrió la boca para responder, pero en ese momento un joven camarero, no más de 20 años, apareció en la puerta de la biblioteca. Estaba pálido, nervioso, sosteniendo un celular en sus manos temblorosas. «Disculpen la interrupción», dijo con la voz entrecortada, «pero hay algo que necesitan saber. La escena de allí del salón fue filmada, desde varios ángulos, y algunos videos ya han empezado a circular en las redes sociales». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se puso blanco. Julia se llevó la mano a la boca. Elena, Beatriz y Rafael intercambiaron miradas rápidas. El camarero continuó, su voz volviéndose más fuerte a medida que percibía la importancia de la información que traía. «Tiene audio también, las cosas que se dijeron, todo, y se está extendiendo rápido, muy rápido. Ya hay gente comentando, compartiendo, chismorreando. El nombre de la familia está siendo mencionado». Rafael tomó el celular de las manos del camarero con su permiso y miró la pantalla. Pasó unos segundos desplazándose, leyendo, viendo, y luego le devolvió el aparato. «Es verdad. Y por los comentarios, la opinión pública no está de su lado», dijo mirando a Rodrigo y Julia. Julia se volvió hacia Rodrigo en pánico. «Tienes que hacer algo. Tienes que quitar esos videos de la red. Esto va a arruinarlo todo». «No hay forma de quitarlos», dijo el camarero tímidamente. «Ya deben haber sido descargados y republicados cientos de veces. Así es como funciona Internet». Rodrigo se pasó la mano por el rostro. La confianza arrogante que siempre lo caracterizaba había desaparecido por completo. «Mierda, mierda, esto no puede estar pasando». Elena permaneció en silencio, procesando aquel nuevo giro. Durante años había sido invisible, ignorada, subestimada. Y ahora, de repente, su humillación era pública, pero también era la caída pública de él, de ambos. La mentira ya no podía sostenerse. Beatriz tocó el hombro de Elena suavemente. «Querida, cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará». Elena no respondió inmediatamente a la pregunta de Beatriz. Miró alrededor de la biblioteca, aquel espacio que siempre había sido su refugio dentro de la mansión,
con sus estanterías de madera oscura repletas de libros que ella nunca había tenido tiempo de leer, los sillones de cuero donde ella imaginaba poder sentarse tranquilamente algún día y las ventanas altas que daban al jardín iluminado por la luna. Durante 12 años, ella se había escondido allí siempre que necesitaba un momento de paz, siempre que las exigencias de la vida de esposa perfecta se volvían demasiado pesadas. Y ahora estaba allí nuevamente, pero esta vez no como un refugio temporal. Estaba allí porque había sido expulsada del propio salón de su casa, humillada públicamente, y peor aún, su dolor había sido transformado en entretenimiento para miles de personas que en aquel exacto momento estaban viendo, comentando y juzgando su vida a través de pequeñas pantallas luminosas. Rodrigo comenzó a caminar de un lado a otro de la biblioteca, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso que Elena conocía bien. Era lo que él hacía cuando estaba perdiendo el control de una situación. «Necesitamos hacer control de daños», murmuró más para sí mismo que para los demás. «Voy a llamar a la asesoría de prensa de la empresa. Ellos sabrán qué hacer. Van a crear una narrativa diferente. Van a explicar que fue todo un malentendido». «¿Malentendido?». Rafael cruzó los brazos sobre el pecho, su voz cargada de incredulidad. «¿Qué parte fue malentendida exactamente? ¿La parte en que trajiste a tu amante a la fiesta familiar o la parte en que ella deliberadamente le tiró vino a tu esposa?» «Cállate, Rafael», siseó Rodrigo volviéndose hacia su primo con los ojos centelleando de rabia. «Tú no entiendes nada de la situación. Apenas apareces en los eventos de la familia, vives allá en el sur fingiendo ser mejor que todos nosotros, y ahora decides aparecer aquí para juzgar». Rafael no se intimidó. «Aparezco poco justamente porque no soporto toda esta hipocresía, esa falsa perfección, esas apariencias siendo mantenidas mientras todos se destruyen unos a otros por dentro. ¿Y sabes qué es peor, Rodrigo? Crees que eres inteligente, que controlas la narrativa, pero acabas de probar que eres solo un cobarde que no puede ni siquiera proteger a su propia esposa». Rodrigo dio un paso amenazador en dirección a Rafael, pero Beatriz se interpuso entre los dos hombres. «Basta, los dos. Este no es el momento para peleas de ego masculino. Elena acaba de pasar por la peor noche de su vida y ustedes van a quedarse aquí midiendo fuerzas». Julia, que hasta entonces había permanecido callada apoyada en la pared, finalmente habló, y su voz tenía un tono defensivo y acusatorio al mismo tiempo. «Ustedes están todos actuando como si yo fuera la villana de esta historia. Ya pedí disculpas por el vino. Fue un accidente. Y en cuanto al resto, bueno, no soy yo quien debería ser juzgada aquí. Si un matrimonio está mal, es porque hay problemas de ambos lados. Elena es tan culpable como Rodrigo por dejar que las cosas lleguen a este punto». Las palabras de Julia flotaron en el aire como veneno. Elena sintió algo moverse dentro de sí, algo que había estado dormido durante años, enterrado bajo capas de sumisión y silencio. Se levantó, despacio del sillón donde estaba sentada, y todos en la sala se giraron para mirarla. Había algo diferente en su postura, en la forma en que levantó la barbilla, en el brillo duro que había surgido en sus ojos. «Tienes razón en una cosa, Julia», dijo Elena con una calma aterradora. «Un matrimonio malo tiene problemas de ambos lados. Yo cometí muchos errores. Fui demasiado sumisa, acepté demasiado, tragué demasiado, fingí demasiado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre mis errores y los de ustedes? Yo siempre intenté arreglar lo que estaba roto. Ustedes decidieron destruir por completo». Julia rió, con desdén. «Qué dramática eres, Elena. No es así como funciona el mundo. Las personas se enamoran. Los matrimonios terminan. Es la vida. Es la vida», repitió Elena dando un paso hacia Julia. «Entonces, te voy a contar cómo es la vida de verdad. Puedes tener a Rodrigo. Puedes quedarte con toda su atención, con los elogios baratos, con las cenas caras y con el ego inflado. Pero nunca vas a tener lo que yo construí aquí. Nunca vas a tener 12 años de dedicación, de sacrificio, de lealtad. Nunca vas a tener la tranquilidad de saber que construiste algo sólido,
porque todo lo que tienes con él está basado en mentira, traición y falta de respeto. Y en algún momento, Julia, vas a estar del otro lado de esta historia, porque los hombres que traicionan una vez, traicionan siempre. El rostro de Julia se puso rojo. ¿Cómo te atreves a decirme lo que va a pasar en mi futuro? Tú no me conoces, no sabes nada sobre nosotros. Sé más de lo que te imaginas, respondió Elena, manteniendo la voz firme. Sé que te crees muy inteligente, te crees mejor que yo, te crees más interesante, más bonita, más... todo. Pero en el fondo, Julia, eres solo una mujer desesperada intentando robar la vida de otra, porque no puedes construir la tuya propia. Julia avanzó en dirección a Elena, pero Rafael fue más rápido, posicionándose entre las dos. «Creo que es mejor que te vayas», dijo él mirando fijamente a Julia, antes de que esto empeore aún más. Julia se volvió hacia Rodrigo, esperando que él la defendiera, que tomara su lado, pero Rodrigo estaba completamente perdido, todavía intentando procesar el desastre en que se había convertido la noche. «Rodrigo», lo llamó con la voz aguda, «¿vas a dejar que me traten así?» Rodrigo abrió y cerró la boca algunas veces antes de poder hablar. «Julia, quizás sea mejor que te vayas. Te llamo mañana. Necesitamos dejar que las cosas se calmen». Fue la gota que colmó el vaso para Julia. Sus ojos se abrieron de shock y rabia. «¿Estás bromeando conmigo? Después de todo lo que pasamos juntos, ¿vas a echarme para proteger tu reputación y tu familia hipócrita?» «Por favor, Julia», dijo Rodrigo con una súplica patética en la voz, «no lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil?» Julia rió con amargura. «Me prometiste que te ibas a separar. Me prometiste que íbamos a estar juntos públicamente. Y ahora, al primer signo de problema, me lanzas a los lobos». Beatriz movió la cabeza en desaprobación. «¿Cuántas mujeres antes que tú escucharon las mismas promesas, niña? ¿De verdad creíste que eras especial?» La verdad de las palabras de Beatriz golpeó a Julia como una bofetada. Miró alrededor de la sala, a las caras que la juzgaban, y pareció finalmente entender que había perdido. Sin decir nada más, salió de la biblioteca dando un portazo, el sonido resonando por los pasillos de la mansión. Rodrigo soltó un suspiro largo y cansado, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Sebastián Alameda Sampayo quien entraba, seguido por su esposa Aurora. El patriarca tenía 75 años, pero todavía era un hombre imponente, de hombros anchos y postura erguida. Sus cabellos blancos estaban perfectamente peinados hacia atrás. El smoking impecable, pero había una tormenta en sus ojos que hizo que todos en la sala retrocedieran instintivamente. Sebastián caminó lentamente hasta el centro de la biblioteca, sus pisadas pesadas sobre la alfombra persa. Miró a cada persona presente, su mirada deteniéndose particularmente en Rodrigo, que de repente parecía haber vuelto a ser un niño asustado ante la figura autoritaria de su padre. «Alguien», dijo Sebastián con una voz que no necesitaba ser alta para ser aterradora, «¿podría explicarme por qué la fiesta de cumpleaños que debería celebrar a mi familia y mis 75 años se convirtió en un circo de horrores transmitido en vivo para la mitad de Buenos Aires?» Nadie respondió. El silencio era tan espeso que Elena podía oír su propio corazón latir. Aurora se acercó a ella y tocó suavemente su hombro en un gesto de consuelo silencioso. La suegra nunca había sido particularmente cálida, pero en aquel momento había una solidaridad tácita entre las dos mujeres. «Rodrigo», llamó Sebastián sin apartar los ojos de su hijo. «Ven aquí». Rodrigo se acercó a su padre con pasos hesitantes. «Padre, puedo explicar. Las cosas se salieron de control, pero yo lo voy a resolver. Ya tengo un plan para controlar los daños. La asesoría de prensa va a crear una narrativa. Vamos a decir que fue todo un malentendido entre invitados. Vamos a minimizar el impacto en la empresa y en la familia». Sebastián levantó la mano pidiendo silencio, y Rodrigo dejó de hablar inmediatamente. «¿De verdad crees que me importa la narrativa de la prensa en este momento? ¿Crees que mi preocupación es lo que dirán los periódicos mañana?» Rodrigo parpadeó confuso. «¿No lo es?
No, respondió Sebastián con una voz cargada de decepción. Mi preocupación es el hecho de que crié a un hijo que no tiene el mínimo respeto por su propia esposa. Un hijo que tuvo la audacia de traer a su amante a la casa donde vive, delante de la familia entera, y luego aún mintió descaradamente, intentando protegerla mientras permitía que Elena fuera humillada públicamente. Pero padre, Rodrigo intentó argumentar, las cosas entre Elena y yo están complicadas desde hace años. El matrimonio está terminado hace mucho tiempo. Yo solo estaba intentando seguir adelante. Sebastián dio un paso tan brusco hacia su hijo que Rodrigo retrocedió instintivamente. ¿Seguir adelante? ¿Llamas destruir la dignidad de otra persona para satisfacer tus propios caprichos a seguir adelante? Rodrigo, yo te enseñé sobre negocios, sobre estrategia, sobre liderazgo, pero aparentemente fallé en enseñarte sobre carácter, sobre honor, sobre lo básico de la decencia humana. Las palabras del patriarca resonaron por la biblioteca y Elena vio algo que nunca había presenciado antes. Rodrigo comenzando a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de un hombre que finalmente estaba siendo confrontado con las consecuencias de sus actos y percibiendo que no había una salida fácil. Beatriz se acercó a Sebastián tocando gentilmente el brazo de su hermano. Sebastián, quizás deberíamos continuar esta conversación en privado. Hay cosas que necesitan ser discutidas y decididas, pero Elena ya ha sufrido lo suficiente por una noche. Sebastián asintió de acuerdo con su hermana. Tienes razón, Elena, mi querida, siento mucho lo que pasó aquí hoy. No te merecías nada de esto. Y quiero que sepas que tomaré medidas para garantizar que seas tratada con el respeto que siempre mereciste, pero nunca recibiste. Elena no sabía qué decir. Durante 12 años, Sebastián había sido una figura distante, alguien a quien ella respetaba pero que nunca la había visto realmente, y ahora por primera vez sentía que estaba siendo vista, reconocida, validada. «Gracias, señor Sebastián», pudo murmurar. «No me agradezcas aún», dijo él con una pequeña sonrisa triste, «porque lo que voy a hacer ahora va a cambiar muchas cosas, para todos nosotros». Se volvió hacia Rodrigo nuevamente. «Estás suspendido de tus funciones en la empresa hasta nueva orden. No quiero verte cerca de la oficina. No quiero verte tomando decisiones. No quiero verte representando a la familia Alameda Sampaio en ninguna capacidad profesional hasta que este escándalo sea completamente resuelto y demuestres que aprendiste algo de este desastre que creaste». Rodrigo se puso blanco. «Padre, no puedes hacer esto. Yo soy el vicepresidente. Tengo contratos que cerrar, negociaciones en curso, proyectos bajo mi responsabilidad». «Tenías», corrigió Sebastián. «Ahora tienes un alejamiento temporal y mucho tiempo para reflexionar sobre tus elecciones. Y una cosa más, vas a salir de esta casa esta noche, no mañana, no la próxima semana, hoy». Rodrigo movió la cabeza incrédulo. «Pero esta es mi casa. Yo vivo aquí. ¿Dónde esperas que vaya?» Sebastián se encogió de hombros. «Eso es problema tuyo. Hay hoteles en Buenos Aires. Hay apartamentos para alquilar, lo descubrirás. Pero no vas a pasar una noche más bajo este techo después de lo que hiciste». Aurora, que hasta entonces había permanecido callada, finalmente habló, su voz suave pero firme. «Tu padre tiene razón, Rodrigo, tienes que irte. Necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias». «Pero, madre», Rodrigo apeló volviéndose hacia Aurora, con desesperación. «No, hijo», interrumpió ella, «no intentes manipularme. Yo me quedé sentada durante toda la cena viendo lo que estaba pasando. Vi cómo trataste a Elena. Vi la forma en que aquella mujer se comportó. Y me sentí avergonzada. Avergonzada de ti, del hombre en que te convertiste». Las palabras de la madre fueron el golpe final. Rodrigo tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. Elena observaba todo con una mezcla de alivio, shock y una extraña sensación de libertad. Durante tantos años ella había sido la única en soportar el dolor, en tragar la humillación, en mantener el silencio.
Y ahora, finalmente, otras personas estaban viendo, reconociendo, tomando una posición. Sebastián se volvió hacia Aurora. «Querida, ¿podrías acompañar a Elena hasta la habitación? Necesita descansar. Mañana tendremos mucho que conversar y decidir, pero hoy ya fue demasiado pesado». Aurora asintió y le tendió la mano a Elena. «Ven, hija mía, dejemos que los hombres resuelvan el resto». Elena miró a Beatriz, quien le dio una sonrisa de aliento, y luego a Rafael, quien asintió con la cabeza en aprobación. Tomó la mano de Aurora y las dos mujeres salieron de la biblioteca juntas, dejando atrás a los hombres y la tormenta que aún estaba lejos de terminar. Mientras subían la escalera principal de la mansión, Aurora habló bajito. «Elena, hay algo que necesitas saber, algo que muy pocas personas saben, pero que marcará la diferencia en los próximos días». Elena miró a su suegra con curiosidad y una punzada de aprensión. «¿Qué es?». Aurora se detuvo en medio de la escalera y se volvió para mirarla. «Esta casa, esta mansión donde vives hace 12 años, no está a nombre de Rodrigo. Nunca lo estuvo». Elena frunció el ceño confundida. «¿Cómo?». «Pensé que era patrimonio de la familia, que pasaría a él cuando el señor Sebastián se jubilara». «Es patrimonio de la familia», confirmó Aurora, «pero fue registrada a tu nombre cuando te casaste. Fue un regalo de bodas de Sebastián. Él quería garantizar que tuvieras seguridad, protección. En aquel momento yo cuestioné la decisión, la encontré precipitada, pero ahora veo que mi marido fue más sabio de lo que imaginaba». Las palabras de Aurora tardaron unos segundos en ser procesadas. Cuando finalmente cayeron en la comprensión de Elena, ella tuvo que apoyarse en el pasamanos para no perder el equilibrio. «Esta casa es mía». «Es tuya», confirmó Aurora. «Legal y oficialmente. Y eso significa que mañana, cuando todo este polvo se asiente un poco, tendrás decisiones importantes que tomar. Decisiones sobre tu futuro, sobre el futuro de tu matrimonio, sobre quién entra y quién sale de esta propiedad». Elena sintió que las lágrimas brotaban nuevamente, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de algo más complejo, una mezcla de tristeza por el fin de una era y esperanza por el inicio de otra. No lo sabía. Durante todos estos años no tenía idea. «Sebastián quería que fuera así», explicó Aurora. «Dijo que si lo sabías, podrías sentirte presionada, podrías pensar que debías algo a cambio. Él quería que te sintieras en casa simplemente porque era tu casa, no porque hubiera papeles que lo dijeran». Continuaron subiendo la escalera en silencio hasta llegar a la habitación que Elena había compartido con Rodrigo durante 12 años. Aurora abrió la puerta y las dos entraron. La habitación era grande, elegante, decorada con buen gusto en tonos beige y blanco. La cama king size con dosel, las cortinas de seda, el amplio vestidor donde se mezclaban ropas de él y de ella. Todo allí contaba la historia de un matrimonio que existía en las apariencias, pero había muerto hacía tiempo en la esencia. «Voy a mandar a Roxana para que te ayude a quitarte este vestido y te traiga algo de comer», dijo Aurora. «Y si necesitas cualquier cosa de verdad, solo tienes que llamarme. Estaré en la habitación de al lado de Sebastián». «Gracias, doña Aurora», dijo Elena con sinceridad. «Por todo, por estar de mi lado cuando más lo necesitaba». Aurora tocó suavemente el rostro de Elena con ternura maternal. «Siempre fuiste una buena nuera, Elena, dedicada, respetuosa, trabajadora. Solo lamento no haber percibido antes cuánto estabas sufriendo en silencio. Pero ahora que lo veo, que lo entiendo, prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que tengas la vida que mereces». Después de que Aurora salió, Elena finalmente se quedó sola. Caminó hasta el espejo de cuerpo entero en la esquina de la habitación y se miró a sí misma. El vestido de seda color crema estaba arruinado por la mancha de vino tinto que se extendía como una herida roja sobre el tejido claro. El cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido por las lágrimas, pero era en los ojos donde la transformación más significativa había ocurrido. Ya no tenían aquel brillo de sumisión resignada, había algo nuevo allí, determinación quizás, o simplemente
la conciencia de que no había vuelta atrás. Roxana, la ama de llaves que trabajaba en la mansión desde hacía más de 20 años, llegó pocos minutos después, trayendo una bandeja con té caliente y galletas. Ayudó a Elena a quitarse el vestido manchado, le trajo una bata suave y se ofreció a quedarse haciéndole compañía. Pero Elena le agradeció y dijo que prefería estar sola. Cuando finalmente se acostó en la cama, Elena tomó el celular, que había dejado en la mesita de noche, y contra su mejor juicio, abrió las redes sociales. Le tomó solo unos segundos encontrar los videos. Estaban por todas partes. Algunos mostraban el momento exacto en que Julia le tiró el vino. Otros capturaban la discusión que siguió. Había incluso audios aislados con las frases más impactantes. Los comentarios eran miles. Algunos defendían a Elena, otros la culpaban por no haber percibido la traición antes. Otros aún hacían bromas crueles sobre la situación. Elena leyó durante casi una hora, absorbiendo cada opinión, cada juicio, cada comentario malintencionado y cada mensaje de apoyo. Y en algún momento durante aquella lectura, algo cambió definitivamente dentro de ella. Se dio cuenta de que no importaba lo que extraños en Internet pensaran de su vida, no importaba si la culpaban o la defendían. Lo que importaba era lo que ella, Elena, iba a hacer a partir de aquel momento. Cómo iba a reconstruir su vida, cómo iba a recuperar su dignidad, cómo iba a usar aquel dolor, aquella humillación, aquella experiencia horrible como combustible para convertirse en quien siempre debería haber sido. Apagó el celular, lo volvió a colocar en la mesita de noche y cerró los ojos. Afuera la fiesta había terminado. Los invitados se habían ido, llevándose consigo sus chismes y sus juicios. La mansión estaba en silencio, excepto por los sonidos distantes de pasos y voces amortiguadas, mientras la familia lidiaba con las consecuencias de la noche desastrosa. Pero allí, en aquella habitación, en aquella cama, Elena finalmente encontró paz. No la paz de la sumisión o de la resignación, sino la paz que viene de la decisión. La decisión de que nunca más sería invisible, nunca más sería silenciada, nunca más permitiría que trataran su dignidad como algo negociable. Y cuando el sueño finalmente llegó, trajo consigo no pesadillas, sino sueños de un futuro diferente, un futuro donde ella era la protagonista de su propia historia, no solo una figurante en la historia de otra persona. Elena despertó con los primeros rayos de sol entrando por las cortinas de seda de la habitación. Por un breve momento, aún somnolienta, casi se olvidó de los eventos de la noche anterior. Pero entonces, su mirada cayó sobre el vestido manchado tirado sobre una silla en la esquina de la habitación, y todo volvió con fuerza total. La fiesta, Julia, el vino, la humillación pública, los videos viralizándose en las redes sociales, el enfrentamiento en la biblioteca, las revelaciones de Sebastián y Aurora. Se sentó en la cama despacio, sintiendo el cuerpo pesado como si la hubieran atropellado. Miró el lado vacío donde Rodrigo solía dormir y se dio cuenta de que por primera vez en 12 años, ella había pasado la noche entera sola en aquella habitación. Él realmente se había ido de la casa. Había sido expulsado por su propio padre. La realidad de aquello todavía parecía surrealista. Se levantó y caminó hasta el baño, donde tomó una ducha larga y caliente, dejando que el agua lavara no solo la suciedad física, sino también parte del peso emocional de la noche anterior. Cuando salió de la ducha y se miró en el espejo nuevamente, vio a una mujer diferente. Los ojos todavía estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero había algo nuevo allí, una determinación que ella no reconocía en sí misma. Se puso unos cómodos jeans y una blusa blanca sencilla, se recogió el cabello mojado en un moño suelto y bajó a desayunar. Al llegar a la cocina, encontró a Beatriz ya sentada a la mesa tomando café y leyendo algo en el tablet. La tía levantó los ojos cuando Elena entró y sonrió con cariño. «Buenos días, querida. ¿Pudiste dormir un poco?» Elena asintió mientras se servía una taza de café. «Dormí mejor de lo que esperaba, en realidad.
Creo que el cuerpo simplemente se apagó por agotamiento. Beatriz apagó el tablet y lo apartó como si no quisiera que Elena viera lo que estaba leyendo. Pero Elena ya lo sabía. Eran artículos sobre el escándalo, noticias en sitios de chismes, comentarios interminables en las redes sociales. Su nombre, su vida privada, su dolor, todo transformado en entretenimiento público. «No tienes que esconderlo, tía», dijo Elena tomando el tablet. «Ya lo vi todo anoche. Leí cada comentario, vi cada video. Sé exactamente lo que están diciendo por ahí». Beatriz suspiró hondo. «Elena, no deberías torturarte leyendo esas cosas. La mayoría de las personas que comenta no sabe nada, solo quiere participar del drama». «Lo sé», asintió Elena, dando un sorbo al café. «Pero necesito saber lo que se está diciendo. Necesito entender la dimensión del problema. Porque ahora no es solo sobre mí y Rodrigo, es sobre la familia entera, sobre la empresa, sobre la reputación que se ha construido a lo largo de décadas». En ese momento, Sebastián entró en la cocina seguido por Aurora. El patriarca parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Había ojeras profundas bajo sus ojos y su postura, siempre tan erguida e imponente, estaba ligeramente curvada, como si el peso de la situación estuviera literalmente presionando sus hombros. «Elena», dijo él sentándose a la mesa, «necesitamos hablar. Hay decisiones que deben tomarse, y tú estás en el centro de todas ellas». Elena colocó la taza de café sobre la mesa y miró directamente a su suegro. «Estoy escuchando». Sebastián entrelazó los dedos sobre la mesa, asumiendo aquella postura de ejecutivo que él usaba cuando necesitaba tomar decisiones difíciles. «Primero, quiero que sepas que durante la noche, Aurora y yo conversamos largamente con Rodrigo. Él está alojado en un hotel en Palermo y está, por decir poco, en estado de shock. Él quiere volver a casa, quiere hablar contigo, quiere intentar arreglar las cosas». «¿Y qué le dijiste a él?», preguntó Elena manteniendo la voz firme. «Dije que la decisión no es mía, es tuya. Esta es tu casa, Elena, siempre lo fue, aunque tú no lo supieras. Y tienes todo el derecho de decidir quién entra y quién no entra aquí». Elena sintió un nudo en el pecho. Durante 12 años, ella había sido condicionada a aceptar, a ceder, a complacer, y ahora, de repente, tenía poder de decisión sobre algo tan fundamental. «No estoy segura de estar lista para tomar esa decisión ahora. Todavía estoy procesando todo lo que pasó». «Y no tienes que decidir ahora», intervino Aurora colocando la mano sobre la de Elena. «Tómate el tiempo que necesites, pero mientras tú decides, Rodrigo se queda donde está. Él no vuelve a esta casa hasta que tú y solamente tú lo autorices». Beatriz se levantó y sirvió más café para todos antes de volver a sentarse. «Pero hay otras cuestiones además de lo personal, ¿no, Sebastián? La empresa, los clientes, los socios, todos deben estar queriendo respuestas». Sebastián asintió pesadamente. La abogada de la familia, la doctora Mariana Fuentes, llamó temprano esta mañana. Ella viene aquí a las 10 para una reunión de emergencia. Vamos a necesitar discutir el impacto de esta situación en la empresa, posibles demandas, la posición de Rodrigo, todo. Y Elena, tú necesitas estar presente en esa reunión. ¿Yo? Elena parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver con la empresa. Tienes más de lo que imaginas, dijo Sebastián con una pequeña sonrisa triste. Eres la esposa del vicepresidente y, más importante aún, eres la víctima en toda esta historia. Todo lo que decidamos te afectará directamente. Tienes derecho a estar presente, a escuchar, a opinar y a proteger tus intereses. Antes de que Elena pudiera responder, Rafael entró en la cocina. Llevaba jeans y una camisa sencilla, el cabello aún mojado de la ducha matutina, y cargaba su laptop debajo del brazo. «Buenos días a todos. Disculpen que me entrometa, pero pensé que deberían saber que las noticias se han extendido aún más durante la noche. Hay artículos en prácticamente todos los sitios de noticias y entretenimiento de Buenos Aires. Algunas estaciones de televisión están considerando mencionar el caso en los programas de la mañana». Sebastián cerró los ojos brevemente,
como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Esto es una pesadilla absoluta. Rafael acercó una silla y se sentó a la mesa, abriendo la laptop. Miren, no quiero ser insensible, pero necesitamos pensar estratégicamente sobre esto. La narrativa que se está contando ahora es la de la esposa traicionada, humillada públicamente por la amante del marido. Es una historia que genera simpatía para Elena y antipatía para Rodrigo y Julia. Esto, por peor que sea la situación, puede ser trabajado a nuestro favor. ¿Cómo así trabajado a favor?, preguntó Beatriz con escepticismo. Rafael giró la laptop para que todos pudieran ver la pantalla. Vean los comentarios. La gran mayoría es de apoyo a Elena. Mujeres identificándose con ella, hombres indignados con el comportamiento de Rodrigo, personas exigiendo justicia. Esto crea una presión social enorme. Si la empresa intenta proteger a Rodrigo ahora, parecerá que está siendo cómplice de su comportamiento. Pero si toman medidas firmes, demuestran que no toleran este tipo de conducta, pueden transformar una crisis de imagen en una demostración de valores éticos. Elena miró la pantalla leyendo algunos de los comentarios. Había miles de ellos. Algunos eran crueles e invasivos, pero la mayoría realmente demostraba apoyo y solidaridad. Era extraño y perturbador ver su vida personal siendo discutida por completos desconocidos, pero Rafael tenía razón. La narrativa estaba de su lado. «Esto parece muy calculado», dijo Elena, incómoda, como si estuviéramos usando mi dolor como herramienta de marketing. «No es sobre marketing», corrigió Rafael gentilmente. «Es sobre justicia. Fuiste humillada públicamente. Ahora tienes la oportunidad de recuperar tu dignidad, también públicamente, y de paso, garantizar que Rodrigo enfrente las consecuencias reales de sus acciones, no solo una palmada en la mano y una promesa vacía de que va a cambiar». Sebastián observaba a su sobrino con interés. «Continúa». Rafael volvió su atención al laptop, haciendo clic en algunas pestañas. «La empresa Alameda Sampaio es conocida por sus valores familiares, ¿cierto? Ustedes venden no solo inmuebles, sino la promesa de hogares, de estabilidad, de futuro. ¿Cómo queda esa narrativa cuando el vicepresidente de la empresa es sorprendido traicionando a su esposa y permitiendo que sea humillada? Crea una disonancia cognitiva enorme. Los clientes se preguntarán si pueden confiar en una empresa cuyo líder no puede ni siquiera honrar los compromisos más básicos». Aurora se inclinó hacia adelante con interés. «¿Y cuál sería tu sugerencia, Rafael?». Rafael cerró la laptop y miró alrededor de la mesa. Transparencia y responsabilidad. Un comunicado oficial de la empresa reconociendo el incidente ocurrido durante la fiesta familiar, expresando solidaridad con Elena, confirmando el alejamiento temporal de Rodrigo y reiterando el compromiso de la empresa con valores éticos y respeto. No intentar esconder o minimizar, enfrentarlo de frente y transformar esto en una declaración de principios. Beatriz asintió lentamente. «Esto tiene sentido. Es arriesgado, pero tiene sentido». «Hay un pero», dijo Sebastián tamborileando los dedos en la mesa. «Si hacemos esto, estaremos esencialmente lanzando a Rodrigo a los lobos públicamente. Él es mi hijo. Por peor que haya sido lo que hizo, todavía es mi hijo». El silencio que siguió fue pesado. Elena miró a Sebastián y vio la angustia real en sus ojos. Él era un padre que amaba a su hijo, pero también era un hombre de principios que entendía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y en aquel momento estaba dividido entre esas dos identidades. «Señor Sebastián», dijo Elena suavemente, «entiendo su dolor. Sé que es su hijo y que protegerlo es su instinto natural. Pero ¿qué hay de los hijos que nosotros no tuvimos? Los hijos que yo siempre quise tener, pero que nunca llegaron porque Rodrigo siempre decía que no era el momento adecuado, que necesitábamos esperar un poco más. ¿Será que una de las razones era porque él ya estaba involucrado con otra persona? ¿Con otras personas? ¿Cuántas Julias existieron antes de ella?» La pregunta flotó en el aire como una acusación silenciosa. Aurora se llevó la mano a la boca, los ojos humedecidos.
Claramente, ella nunca había pensado en aquello desde esa perspectiva. Elena continuó, su voz ganando fuerza. Durante 12 años yo fui la esposa perfecta. Organicé su casa, recibí a sus clientes, apoyé su carrera, puse mis propios sueños en segundo plano para que él pudiera brillar. ¿Y qué recibí a cambio? Traición, falta de respeto, humillación. Y ahora me piden que considere los sentimientos de él, que perdone su reputación. No estoy pidiendo eso, dijo Sebastián rápidamente. Solo estoy verbalizando mi conflicto interno, pero tú tienes razón, absolutamente razón. Rodrigo cavó su propia tumba. Ahora necesita acostarse en ella. En ese momento, Roxana apareció en la puerta de la cocina, pareciendo nerviosa. Disculpen la interrupción, pero hay una persona en el portón pidiendo entrar. Dice que se llama Julia Torres y que necesita hablar urgentemente con la señora Elena. Todos los ojos se volvieron hacia Elena. Ella sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz tranquila cuando respondió: «Dile que se vaya. No tengo nada que hablar con esa mujer». Ella insiste. «¿En qué es importante?», continuó Roxana. «Dice que tiene información que la señora querría saber sobre Rodrigo». Beatriz bufó indignada. «¡Qué audacia la de esa chica! Primero te humilla públicamente y ahora quiere entrar en tu casa para contar chismes sobre tu marido». Pero Rafael levantó la mano pidiendo atención. «Espera, puede ser interesante escuchar lo que tiene que decir. No necesariamente creer o actuar basado en ello, pero al menos saber qué cartas están sobre la mesa». Las mujeres rechazadas a veces sueltan información que puede ser útil. Elena lo consideró por un largo momento. Parte de ella quería echar a Julia y no volver a verle la cara, pero otra parte, la parte nueva que estaba emergiendo, la parte que no quería ser más ignorante o ingenua, quería saber. Quería entender la extensión completa de la traición. Quería toda la información antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. «Puede dejarla entrar», dijo Elena finalmente, «pero no a solas con ella. Quiero que ustedes estén presentes, todos ustedes». Sebastián asintió, aprobando la decisión. «Vamos a recibirla en la sala de estar. Roxana, hazla entrar, pero hazla esperar 5 minutos. No es necesario facilitarle las cosas». 5 minutos después, todos estaban posicionados en la sala de estar. Sebastián y Aurora sentados en el sofá principal, Beatriz en un sillón al lado, Rafael de pie cerca de la ventana en una postura protectora, y Elena sentada sola en una silla en el centro de la sala, como una reina en su trono esperando una súplica. Cuando Julia entró, quedó claro que la noche tampoco había sido amable con ella. Llevaba jeans y una blusa sencilla, sin maquillaje, el cabello pelirrojo recogido en una cola de caballo despeinada. Los ojos estaban rojos e hinchados. Parecía una versión completamente diferente de la mujer confiada y provocativa de la noche anterior. Julia se detuvo en la entrada de la sala, claramente intimidada por la cantidad de personas presentes y por las miradas gélidas que recibía. Sus ojos encontraron los de Elena, y ella abrió la boca para hablar, pero no pudo emitir sonido en el primer intento. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «Elena, sé que no quieres verme, sé que probablemente me odias, y tienes todo el derecho, pero necesito hablar contigo, necesito contarte algunas cosas que deberías saber». Elena mantuvo la expresión neutra. «Estoy escuchando». Julia dio algunos pasos más, hacia el interior de la sala, retorciéndose las manos nerviosamente. «Rodrigo me llamó hoy por la mañana. Estaba desesperado. Dijo que la familia lo abandonó, que fue expulsado de casa, que está siendo apartado de la empresa. Y entonces dijo algo que me hizo darme cuenta de que fui una completa idiota». «Continúa», dijo Elena sin demostrar ninguna emoción. «Él dijo que todo esto es culpa mía, que yo lo arruiné todo al aparecer en la fiesta y llamar la atención, que si me hubiera quedado callada en mi rincón nada de esto habría pasado». Y entonces dijo, y estas fueron las palabras exactas, que yo nunca signifiqué nada para él más allá de una distracción conveniente. Aurora soltó un sonido de desaprobación, pero no dijo nada. Julia continuó.
las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Pensé que éramos especiales. Pensé que él realmente me amaba. Él decía que iba a dejarte, que íbamos a estar juntos, que me iba a dar la vida que yo siempre quise. Y yo le creí. Fui una idiota y le creí. Pero hoy por la mañana, cuando me llamó, me di cuenta de que yo era solo una más. Una más en una larga lista de mujeres que él usó y descartó. ¿Y viniste hasta aquí para contarme esto por qué?, preguntó Elena manteniendo la voz fría. ¿Quieres que te tenga pena? ¿Quieres que te perdone por haber intentado deliberadamente humillarme ayer? No, respondió Julia moviendo la cabeza vigorosamente. No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Vine porque necesitas saber quién es el hombre con quien estás casada. Necesitas saber que no soy la primera y ciertamente no seré la última. Rodrigo tiene una asistente nueva en la oficina. Marina. Ella tiene 23 años y yo vi la forma en que él la mira. De la misma forma que me miraba a mí al principio. Sebastián se levantó bruscamente de la silla, el rostro rojo de rabia. ¿Esto es verdad? ¿Mi hijo está acosando a empleadas en la empresa? Julia se volvió hacia él. No diría acosando exactamente. Él es sutil, encantador, te hace sentir especial, única. Pero sí, él está claramente interesado en ella. Y si la historia se repite, en algunos meses ella estará en la misma posición en que yo estaba ayer. La otra mujer, la amante, la desechable. Elena cerró los ojos por un momento, absorbiendo aquella información. Parte de ella no estaba sorprendida. De hecho, tenía mucho sentido. Los patrones de comportamiento de Rodrigo, las excusas baratas, los retrasos constantes. No era solo Julia. Probablemente nunca había sido solo una. «Hay más», dijo Julia, ahora con la voz más firme, como si haber empezado a hablar le hubiera dado valor para continuar. Rodrigo desvió dinero de la empresa. No mucho, pero lo suficiente para ser considerado malversación. Usó recursos corporativos para pagar viajes conmigo, cenas caras, regalos, todo registrado como gastos de negocios, pero era personal. Yo tengo comprobantes, recibos, mensajes donde él lo admite. Iba a guardarlos como seguro, en caso de que él decidiera desecharme. Y fue exactamente lo que hizo. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián parecía estar a punto de sufrir un ataque al corazón. Aurora estaba pálida. Beatriz movía la cabeza incrédula. Rafael sacó el celular y comenzó a tomar notas mentalmente. Y Elena simplemente se quedó allí sentada, procesando la dimensión completa de la traición, de la deshonestidad, de la falta de carácter del hombre con quien había compartido 12 años de su vida. ¿Tienes esos comprobantes?, preguntó Sebastián con la voz temblorosa. Julia asintió. Lo tengo todo, y estoy dispuesta a entregárselos. No por bondad, sino porque estoy furiosa. Furiosa con él. Furiosa conmigo misma por haber sido tan ciega. Furiosa por haber perdido tiempo y reputación con alguien que nunca me valoró de verdad. Elena finalmente se levantó de la silla y caminó hasta quedar frente a frente con Julia. Las dos mujeres se miraron por un largo momento, cada una viendo en la mirada de la otra un reflejo diferente de la misma historia de manipulación y engaño. «Gracias por venir hasta aquí», dijo Elena sorprendiendo a todos en la sala. «Gracias por tener el valor de contarme la verdad, aun sabiendo que yo tenía todos los motivos para expulsarte sin escuchar una palabra. Esto no borra lo que hiciste ayer, no borra el dolor que causaste, pero al menos me da información que puedo usar para tomar las decisiones correctas de ahora en adelante». Julia asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. «Realmente lo siento mucho, Elena. Por lo que valga, lo siento mucho por todo». Elena no respondió. Simplemente se dio la vuelta y volvió a su silla. Rafael acompañó a Julia hasta la puerta, tomando de ella un sobre con los comprobantes que había mencionado. Cuando la puerta se cerró y quedaron nuevamente a solas, Sebastián explotó. «Este muchacho ha perdido completamente la cabeza. ¿Desvío de recursos corporativos? Esto es un delito. Esto puede destruir la empresa, destruir todo lo que construí a lo largo de décadas». «Calma, Sebastián.
dijo Beatriz colocando la mano en el brazo de su hermano. Vamos con calma. Primero necesitamos ver esos comprobantes, evaluar la extensión del problema y luego decidir los próximos pasos. No servirá de nada tomar decisiones precipitadas ahora. Rafael volvió a la sala sosteniendo el sobre. Voy a necesitar pasárselo a la doctora. Mariana cuando llegue. Ella sabrá exactamente cómo proceder. Elena permaneció sentada en silencio, mirando por la ventana al jardín soleado de afuera. Todo parecía tan normal, tan tranquilo allí afuera. Los árboles balanceándose suavemente con el viento, los pájaros cantando, el jardinero regando las plantas. Como si el mundo no acabara de desmoronarse sobre ella. Como si su vida no hubiera sido completamente puesta patas arriba en menos de 24 horas. Pero quizás, pensó ella, aquello no era el fin. Quizás era solo el comienzo de algo diferente, de algo nuevo, de algo donde ella finalmente pudiera ser más que solo la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la mujer invisible que mantenía todo funcionando entre bastidores mientras otros se llevaban los créditos. Cuando la abogada llegara en unas horas, cuando tuvieran que discutir los próximos pasos, acciones legales, separación de bienes, todo eso, Elena sabía que estaría lista, porque por primera vez en 12 años, ella finalmente estaba empezando a encontrar su voz, y esa voz no sería silenciada nunca más. La doctora Mariana Fuentes llegó puntualmente a las 10 de la mañana, trayendo consigo una carpeta de cuero llena de documentos y un aire de seriedad profesional que inmediatamente cambió la atmósfera de la sala. Era una mujer de 50 y tantos años, cabello gris cortado en un bob elegante, gafas de montura discreta y un impecable traje azul marino. Desde hacía más de 20 años se encargaba de los asuntos legales de la familia Alameda Sampaio y ya había visto de todo, pero incluso ella parecía ligeramente afectada por la situación actual. «Buenos días a todos», saludó colocando la carpeta sobre la mesa del comedor donde todos se habían reunido. «Creo que no necesito decir que la situación es grave, muy grave, pero antes de que empecemos a discutir soluciones, necesito entender exactamente lo que tenemos entre manos». Sebastián hizo un resumen conciso de los acontecimientos de la noche anterior, incluyendo el incidente con el vino, la viralización de los videos, el enfrentamiento en la biblioteca y la expulsión de Rodrigo de la mansión. Luego Rafael entregó el sobre que Julia había traído, explicando las acusaciones de desvío de recursos corporativos. Mariana abrió el sobre y pasó los siguientes minutos examinando los documentos en absoluto silencio. Su rostro permaneció neutro, pero Elena notó que su mandíbula estaba tensa y que suspiraba pesadamente con cada nueva página que leía. Finalmente se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz antes de hablar. «Esto es extremadamente problemático», dijo eligiendo las palabras cuidadosamente. «Tenemos aquí recibos de restaurantes caros, notas de hoteles, pasajes aéreos, todo registrado como gastos corporativos, pero claramente de naturaleza personal. Si esto se filtra a la prensa, y considerando que ya hay un escándalo en curso, es muy probable que se filtre, la empresa puede enfrentar problemas serios. Investigaciones fiscales, pérdida de credibilidad, acciones de socios minoritarios, y Rodrigo puede enfrentar acusaciones criminales de malversación». Aurora se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Beatriz inmediatamente se levantó para ayudarla, trayéndole un vaso de agua. «Calma, cuñada. Respira despacio». Sebastián estaba pálido. «¿Es posible contener esto, resolverlo internamente, hacer que Rodrigo devuelva los valores y evitar que se haga público?» Mariana se volvió a poner las gafas y miró directamente a Sebastián. «Señor Sebastián, con todo respeto, usted necesita entender que ya no estamos en el territorio de lo privado. Desde el momento en que esos videos comenzaron a circular, ustedes entraron en el dominio público. Hay ojos sobre ustedes ahora, periodistas investigando, curiosos buscando información, incluso organismos reguladores que pueden decidir hacer una auditoría espontánea solo por la exposición negativa. Intentar esconder o resolver esto
entre bastidores en este momento, puede parecer encubrimiento y empeorar aún más las cosas. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Sebastián con la voz cansada. Mariana abrió su carpeta y sacó algunos documentos. Sugiero que seamos proactivos. Primero, la empresa debe emitir un comunicado oficial reconociendo el incidente ocurrido durante la fiesta familiar, expresando apoyo a Elena y confirmando que Rodrigo está temporalmente apartado de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna. Segundo, deben contratar una auditoría externa e independiente para revisar todos los gastos corporativos de los últimos 5 años, especialmente aquellos autorizados por Rodrigo. Tercero, Elena necesita decidir si quiere continuar con el matrimonio o iniciar un proceso de separación. Y dependiendo de esa decisión, necesitaremos discutir la división de bienes y sus derechos sobre el patrimonio familiar. Elena sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Era la pregunta que flotaba en el aire desde la noche anterior, pero que nadie había tenido el valor de hacer directamente. ¿Qué vas a hacer, Elena? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a intentar salvar el matrimonio? ¿O vas a seguir adelante sola? Antes de que pudiera responder, su celular comenzó a sonar. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla. Todos en la sala lo vieron, pero nadie dijo nada. Elena miró el teléfono por un largo momento antes de contestar, poniéndolo en altavoz para que todos pudieran escuchar. «Aló», dijo ella manteniendo la voz neutra. «Elena, gracias por contestar». La voz de Rodrigo del otro lado sonaba desesperada. «Necesito hablar contigo, personalmente. Por favor, solo dame una oportunidad de explicar, de disculparme bien». «Rodrigo, no hay nada que explicar», respondió Elena. «Yo lo vi todo. Todos lo vieron todo. Y ahora también sé sobre los desvíos de dinero de la empresa, sobre las otras mujeres, sobre todo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Julia», finalmente dijo con rabia en la voz, «esa víbora fue hasta ahí y contó mentiras sobre mí». «No eran mentiras», corrigió Elena. «Ella trajo comprobantes, recibos, mensajes, todo documentado, así que no intentes negar o distorsionar los hechos». «Elena, por favor». La voz de Rodrigo se quebró. «Cometí errores terribles, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, yo voy a cambiar, voy a ser el marido que siempre mereciste». 12 años, Rodrigo, dijo Elena, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse, pero manteniendo la voz firme. 12 años esperé que te convirtieras en el marido que prometiste ser el día de nuestra boda. 12 años puse tus necesidades antes que las mías, apoyé tus sueños mientras enterraba los míos. Mantuve tu casa impecable, recibí a tus clientes con una sonrisa en el rostro, incluso cuando me estaba rompiendo por dentro. ¿Y qué recibí a cambio? Traición, mentiras, falta de respeto. ¿Y ahora quieres que crea que vas a cambiar? ¿Por qué? ¿Porque te atraparon? ¿Porque estás enfrentando consecuencias? No es así, protestó él. Yo realmente te amo, Elena. Siempre te amé. Solo me perdí en el camino. Pero podemos volver. Podemos reconstruir. Rafael, que estaba escuchando todo con una expresión cada vez más indignada, no pudo contenerse. «Rodrigo, aquí es Rafael. ¿Te acuerdas de mí? El primo al que mandaste callar ayer». «¿Qué quieres, Rafael?», respondió Rodrigo con irritación. «Solo quería felicitarte por la actuación. Muy convincente. Casi se puede creer que realmente estás arrepentido, y no solo desesperado porque perdiste el control de la situación». «Esto no es asunto tuyo», siseó Rodrigo. «Se volvió asunto mío en el momento en que te vi. Permitir que Elena fuera humillada en su propia casa», respondió Rafael. «Y se volvió asunto de todos nosotros en el momento en que descubrimos que estabas robando de la empresa familiar. Así que sí, Rodrigo, es asunto mío y asunto de todos aquí». Elena levantó la mano pidiendo silencio. «Rodrigo, escucha. No voy a tomar ninguna decisión ahora, en este momento. Estoy cansada, herida, traicionada. Necesito tiempo para procesar todo, para pensar con claridad.
La doctora Mariana está aquí y vamos a discutir los próximos pasos legales. Te enterarás de todo a través de ella. Por ahora, no tenemos nada más que conversar. Elena, espera, suplicó Rodrigo, pero ella ya había colgado. El silencio que siguió fue pesado, pero de alguna manera liberador. Elena había hablado, había puesto límites, había tomado una posición, y todos en la sala sabían que aquello era un punto de inflexión fundamental. Mariana fue la primera en hablar. Elena, te manejaste muy bien, mantuviste la compostura, fuiste clara, estableciste tus términos. Ahora necesitamos discutir el aspecto legal. ¿Quieres iniciar un proceso de separación? Elena miró alrededor de la sala, a los rostros que la apoyaban. Sebastián, Aurora, Beatriz, Rafael, Mariana, todos allí, a su lado, listos para protegerla y defenderla. Durante 12 años, ella se había sentido sola incluso estando rodeada de personas. Y ahora, irónicamente, en el momento en que su matrimonio estaba terminando, ella finalmente se sentía apoyada, vista, valorada. Sí, dijo ella con firmeza. Quiero iniciar el proceso de separación. No hay nada más que salvar en este matrimonio. Quizás nunca lo hubo. Mariana asintió y comenzó a tomar notas. Muy bien, vamos a necesitar hacer un levantamiento completo de bienes. La mansión ya está a tu nombre, lo que facilita las cosas. Vamos a necesitar verificar cuentas bancarias, inversiones, participaciones en la empresa, todo. Y tienes derecho a una pensión considerable, dado el nivel de vida que mantuviste durante el matrimonio. No quiero pensión, dijo Elena sorprendiendo a todos. No quiero nada que me ate a él o que me haga parecer que estoy sacando ventaja de la situación. Quiero solo lo que es legítimamente mío, la casa, que aparentemente ya está a mi nombre, y la posibilidad de empezar de nuevo mi vida sin tener que mirar hacia atrás. Elena, intervino Sebastián, tienes derecho a mucho más que eso, por ley y por justicia. No necesitas hacer el papel de mártir. No estoy haciendo el papel de mártir, respondió Elena. Estoy tomando una decisión consciente. Quiero mi libertad, no compensación financiera. Quiero probarme a mí misma y a todos que puedo mantenerme, que puedo reconstruir mi vida, que no necesito depender de nadie. Beatriz sonrió con orgullo. Esa es mi niña. En las horas que siguieron, discutieron detalles legales, firmaron documentos preliminares, hicieron planes. Mariana explicó que el proceso de separación llevaría algunos meses, pero que podía ser acelerado dado que había pruebas documentadas de infidelidad. Rafael sugirió que Elena considerara dar una entrevista controlada para algún medio de prensa, respetable, para contar su versión de la historia con sus propias palabras antes de que otros lo hicieran por ella. Sebastián garantizó que, independientemente de lo que sucediera con Rodrigo, Elena siempre sería considerada parte de la familia y siempre tendría el apoyo de ellos. Cuando la reunión finalmente terminó y todos se dispersaron para almorzar, Elena subió a su habitación, o mejor dicho, a su habitación, ya no la de ellos. Miró alrededor del espacio que había compartido con Rodrigo durante tanto tiempo y se dio cuenta de que ya no sentía ninguna conexión emocional con aquel lugar. Era solo una habitación, bonita, cómoda, pero vacía de significado real. Abrió el armario y comenzó a separar la ropa de Rodrigo de la suya. Cada traje, cada camisa, cada corbata era un recuerdo de alguna fiesta, alguna cena, algún evento donde ella había sido solo un accesorio bonito a su lado. Puso todo en maletas, lo dobló cuidadosamente, lo empacó con eficiencia, no por respeto a él, sino por respeto a sí misma, porque ella no era el tipo de persona que destruía cosas en un ataque de rabia. Era el tipo de persona que lidiaba con las situaciones con dignidad, incluso cuando esas situaciones eran dolorosas. Cuando terminó, había 5 maletas grandes llenas de ropa y pertenencias de Rodrigo. Llamó a Roxana y le pidió que llamara a Tomás, el chofer, para llevar todo al hotel donde Rodrigo estaba alojado. No quería nada más de él allí, no quería recordatorios, no quería fantasmas del pasado acechando su presente. Aquella noche,
la familia cenó junta en el comedor. Aurora había insistido en cocinar personalmente, diciendo que necesitaban una comida casera, algo reconfortante y sencillo. Preparó un picadillo con arroz, frijoles y col rizada, comida argentina tradicional que llenaba la casa con un aroma acogedor. Sentados alrededor de aquella mesa, comiendo de aquellos platos sencillos, conversando sobre asuntos triviales, Elena sintió por primera vez en mucho tiempo algo que se parecía a la paz. Después de la cena, Rafael la llamó para una conversación privada en el jardín. Los dos caminaron bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, un cielo que rara vez se veía por la contaminación lumínica, pero que aquella noche parecía sorprendentemente claro. «¿Cómo estás, de verdad?», preguntó Rafael deteniéndose cerca de la fuente de piedra en el centro del jardín. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Honestamente, estoy destrozada. Siento como si hubiera desperdiciado 12 años de mi vida. Siento rabia, tristeza, arrepentimiento, pero también siento algo nuevo, algo que no podía sentir antes». «¿Qué?», preguntó él con interés genuino. «Esperanza», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Sé que suena extraño considerando las circunstancias, pero por primera vez en años siento que tengo un futuro que es mío. No un futuro planeado por otras personas, no un futuro donde soy solo un personaje secundario en la vida de alguien. Mi futuro, mis elecciones, mi vida». Rafael sonrió. «Sabes, siempre pensé que eras especial, Elena. Desde el primer día que te conocí, años atrás, en la boda. Tenías algo que la mayoría de las personas no tienen. Una gentileza genuina, una fuerza silenciosa. Pero estaba tan escondida bajo las expectativas de todos que era difícil de ver. Estoy feliz de que finalmente esté apareciendo». Elena miró a Rafael, realmente viéndolo por primera vez. Él no era solo el primo lejano que aparecía rara vez. Era un hombre bueno, íntegro, que se había posicionado a su lado cuando nadie más tuvo el valor. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella. «¿Por qué me defendiste ayer cuando apenas me conoces?». «Porque era lo correcto», respondió él simplemente. «Porque vi una injusticia siendo cometida y no pude quedarme callado. Y porque quizás, en algún nivel, entiendo lo que es sentirse invisible en una familia ruidosa y llena de grandes personalidades. Yo vivo en el sur justamente por eso, porque aquí, con todos los Alameda Sampaio y sus expectativas y sus tradiciones, siempre me sentí sofocado. Así que cuando te vi siendo sofocada de la misma forma, solo que de un modo mucho peor, no pude simplemente observar». «Gracias», dijo Elena con sinceridad, «por todo, por defenderme, por quedarte, por hacerme sentir que no estoy sola en esto». «No estás sola», garantizó Rafael, «y no lo estarás. Puedes contar conmigo, Elena, para lo que necesites». Se quedaron allí unos minutos más, en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la brisa nocturna y el sonido del agua de la fuente. Luego volvieron a entrar juntos, donde encontraron a Beatriz, Sebastián y Aurora tomando té en la sala de estar. Elena se sentó al lado de Beatriz, aceptando una taza de té de manzanilla que su tía le ofreció. Conversaron sobre cosas triviales por un tiempo, sobre el jardín que necesitaba nuevos cuidados, sobre un libro que Aurora estaba leyendo, sobre los planes de Rafael de regresar a Córdoba al final de la semana. Era tan normal, tan sencillo, tan reconfortante. Y fue allí, en aquel momento de normalidad en medio del caos, donde Elena finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de un nuevo comienzo. Beatriz la abrazó fuerte, dejando que llorara todo lo que necesitara. «Está todo bien, mi querida. Llora todo lo que necesites llorar, porque mañana te despertarás y será un día nuevo, y luego otro, y cada día será un poco más fácil. Cada día te sentirás un poco más fuerte, hasta que un día te despertarás y te darás cuenta de que eres feliz de nuevo». «Quiero creer eso», sollozó Elena. «Entonces cree», dijo Aurora viniendo a unirse al abrazo, «porque todas nosotras creemos en ti.
Vemos lo que eres capaz de ser, Elena, y estamos ansiosas por verte florecer. En los días que siguieron, muchas cosas sucedieron. El comunicado oficial de la empresa fue divulgado y generó una ola de apoyo público para Elena y de críticas para Rodrigo. La auditoría externa fue iniciada y los números iniciales confirmaban las sospechas de desvío de recursos. Rodrigo intentó contactar varias veces, pero Elena permaneció firme en su decisión de comunicarse solo a través de abogados. Julia Torres fue apartada de sus funciones en la empresa después de que una investigación revelara que había violado políticas de conducta al involucrarse románticamente con un superior jerárquico. Marina, la joven asistente que Julia había mencionado, fue transferida a otro departamento para evitar cualquier situación incómoda. Elena dio la entrevista que Rafael había sugerido, pero no para hablar sobre drama o escándalo. Habló sobre resiliencia, sobre encontrar fuerza en momentos difíciles, sobre la importancia de que las mujeres se apoyen unas a otras, sobre romper patrones de silenciamiento y sumisión. La entrevista fue vista por millones de personas y generó innumerables mensajes de apoyo de mujeres de toda Argentina que se identificaron con su historia. 3 meses después, en una mañana soleada de agosto, Elena despertó sola en su habitación, ahora completamente redecorada. Había cambiado la decoración beige y blanca por tonos de azul y verde agua que siempre había amado, pero nunca había tenido el valor de usar. Las cortinas eran más ligeras, dejando entrar más luz, solar. Había plantas por todas partes, trayendo vida y color al espacio, y en la pared opuesta a la cama había colgado una pintura grande de una mujer de espaldas mirando hacia el horizonte, lista para seguir adelante. Se levantó, tomó su desayuno en el jardín mientras leía correos electrónicos en su tablet. Había varios mensajes de ONGs que trabajaban con apoyo a mujeres en situaciones de violencia doméstica y emocional, pidiéndole que se convirtiera en portavoz o colaboradora. Elena había comenzado a considerar seriamente usar su experiencia y su exposición pública para ayudar a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Beatriz apareció en el jardín trayendo más café. ¿Dormiste bien? Como un ángel, respondió Elena con una sonrisa genuina. Soñé que estaba viajando, conociendo lugares nuevos, siendo libre. Entonces quizás sea hora de transformar ese sueño en realidad, sugirió Beatriz. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste unas vacaciones de verdad? Vacaciones donde hiciste lo que quisiste, fuiste donde quisiste, sin tener que considerar los planes o preferencias de nadie más. Elena pensó y se dio cuenta de que no podía recordar. ¿Nunca?, admitió con una carcajada. Entonces está decidido, declaró Beatriz. Vamos a planear un viaje, tú y yo. Quizás Rafael quiera venir también. Vamos a algún lugar bonito, tranquilo, donde puedas finalmente respirar y descubrir quién es Elena cuando no está siendo definida por el papel que desempeña en la vida de otras personas. La idea llenó a Elena de una emoción que no sentía desde hacía años. Sí, dijo ella. Vamos a hacerlo, de verdad. Y así, sentada en aquel jardín soleado, tomando café con la tía que se había convertido en su mayor aliada, planeando viajes y nuevos comienzos, Elena finalmente entendió algo fundamental. Aquella noche horrible, aquella humillación pública, aquel momento de dolor insoportable no había sido el fin de su historia. Había sido solo el fin de un capítulo que necesitaba terminar para que uno nuevo pudiera comenzar. Había perdido un matrimonio, pero se había encontrado a sí misma. Había sido traicionada por el hombre que juró amarla, pero había sido defendida por personas que realmente se preocupaban. Había sido humillada públicamente, pero se había levantado con una dignidad que inspiró a miles de otras mujeres a hacer lo mismo. Y ahora, con el proceso de separación en marcha, con el apoyo incondicional de la familia, con nuevas oportunidades surgiendo cada día y con una libertad que ella nunca había experimentado antes, Elena finalmente estaba lista para escribir los próximos capítulos de su propia historia. Capítulos donde ella sería la protagonista, no la coadyuvante, donde sus elecciones importarían, donde su voz sería escuchada,
donde ella podría finalmente ser completa y verdaderamente libre, y aquella mansión en Buenos Aires, que había sido escenario de tanto silenciamiento y dolor, ahora resonaba con risas, planes y esperanza, porque Elena había aprendido la lección más importante de todas, que no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y con él, una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena haya tocado su corazón. Si se emocionaron con el viaje de reinicio y superación de esta mujer increíble, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. ¿Fue el coraje de Elena al finalmente encontrar su voz? ¿Fue el apoyo de la familia que se posicionó del lado de la justicia? ¿O fue el mensaje de que nunca es tarde para empezar de nuevo y buscar la propia felicidad? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Historias de dolor y superación, de traición y perdón, de silencio y liberación. Los esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que conmoverá sus emociones y los hará pensar. Hasta entonces, recuerden, siempre merecen respeto, dignidad y amor verdadero. Nunca acepten menos que eso.